Claudio, gracias por estar en Infobae. Contame Un con qué placer estabas. estar con vos, Mariana. Tantos años que nos conocemos y debo decirlo también, gran productora, ¿eh? De seguir, seguir hasta que no lo consigue, no para. ¿Cómo estás? ¿Y estabas hablando con quién? Me sorprendí. Hablando con mi hija que me estaba preguntando, pa, ¿dónde estás? ¿Qué entrevistas te van a hacer? Entonces le estaba contando, estaba acá en Infobae y, y eso, le estaba contando eso, a Agustina. ¿Tenés cuántos hijos? Dos, Agustina y Santiago. ¿Años? Agustina acaba de cumplir 30, el 9 de abril, y Santiago 28. Agustina economista y Santiago arquitecto. ¿Cómo ves el futuro de tus hijos en este país hoy? Y mira, los dos están con trabajo. Santiago hace poco que se recibió de arquitecto y empezó a ejercer la profesión en forma particular, digamos. No trabaja en un estudio de arquitectura. Y me sorprendió ya todos los trabajos que ha hecho. Ya le ha salido su primer proyecto de una casa de 350 metros. Y entonces me alegra porque está dando los primeros pasos y ya hay cosas importantes que tiene para hacer. Y, y digamos, tienen trabajo, están bien, pero el futuro del país no lo podemos predecir y estamos en una situación realmente crítica. Y Agustín es economista y ya va por su cuarto trabajo y ha tenido una característica, Agus, que nunca fue a golpear la puerta para pedir trabajo como nos pasó a todos cuando iniciamos nuestra carrera. Siempre la llamaron. Hasta del primer trabajo la llamaron para que vaya a trabajar a una subsidiaria de Standard Poor's, acá una consultora económica, y bueno, de ahí empezó a derivar y está trabajando muy bien. O sea, no conoce lo que es buscar laburo, digamos. No conoce eso, le han surgido las oportunidades y la decisión de tomar el cambio o no con respecto a un lugar y salir de por ahí de una situación de confort donde te va muy bien y estuvo trabajando en Estados Unidos también y después volvió. Así que están los dos bien encaminados, digamos. No sé si van a seguir en este país tampoco, porque creo que es donde surja una oportunidad. No es que tienen la idea de irse, aclaro eso, ¿no? Pero sé que son cabezas brillantes, no porque sea el padre, pero son eh, dos personas que pueden dar muchísimo cada uno lo que hace, muchísimo, muchísimo. Están en los pasos iniciales recién. Y no dicho por mí, sino también por gente relacionada o aquellos educadores que ellos tuvieron en la universidad y que me lo comentaron. Entonces, lo que estoy tranquilo es que ellos hacen lo que quieren y están felices con lo que hacen. No hubo un mandato paterno, tampoco materno, decir tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Muchos también me decían, ¿cómo no sigue Santiago tu carrera o de los medios o periodismo, locución? Y yo siempre digo, la vida es de ellos, no es mía, ¿no? ¿Tus hijos cómo fueron vivir con un papá periodista? ¿Cómo fue el crecimiento y qué aprendiste de ellos? Mirá, el crecimiento fue, ellos se acostumbraron desde chiquito que su papá estaba en una pantalla, pero nunca lo usaron como diciendo, ah, mi papá es famoso, y ese tipo, no, siempre un bajo perfil extremo, te diría. Es más, las mamás o los papás del colegio cuando iban a jugar, no dicen nunca o tenés que preguntarle y sacarle con tirabuzón que su papá trabaja en televisión, digamos, ¿no? Siempre lo manejaron con naturalidad hasta por ahí hubo algunas molestias o momentos molestos cuando invadí en ese momento en el cual yo estaba con ellos, ¿no? Disfrutando de una cena en un lugar determinado, lo que fuere, pero no fue tampoco traumático, digamos, para ellos. Lo tomaron con una naturalidad y es como si el papá fuese abogado, contador, médico o cualquier otra profesión liberal, ¿no? Y me parece que está bueno eso, está muy bueno. Además, creo que en los 30 años, 35 que voy a llevar en esto, si llego a julio, al Sí. 7 de julio, creo que una vez aceptaron una nota en una revista, pero eran Ah, o una sea, incomodidad tal que no les gustaba. vos sos de bajo perfil. Yo soy de bajo perfil. La exposición que tengo es porque laburo en un medio masivo de comunicación y eso te expone, en definitiva. Pero yo digo, trabajo en televisión
No por ser famoso, sino porque el trabajo que me gusta hacer hay que hacerlo en televisión, ¿me entendés? Y eso te expone en cierta medida. Pero soy en líneas generales de bajo perfil. 35 años en el medio. Si llego al 7 de julio. Sí. Contame, ¿te acuerdas la primera vez que entraste al medio? ¿Cómo entraste para los que no te conocen? ¿Cómo fue tu llegada? Mira, Mariana, yo entré por, digo, cómo el destino te va abriendo puertas sin que uno se dé cuenta y te das cuenta recién cuando pasa el tiempo, ¿no? Porque yo llegué a ese casting en Canal 9 porque me encontré con la Negra Salas, que era una locutora que nos recibimos juntos, y me dice, en la calle, me crucé con ella y dice, Claudita, anda a 9 porque está cerrando el casting, cierra mañana el casting porque arranca un noticiero nuevo al mediodía en Canal 9. Y ahí fui, me anoté y era la primera vez que entraba a un canal de televisión. Era la primera vez que enfrentaba una cámara de televisión. Porque cuando estudiaba en COSAL, que después rendí el habilitante en el ISER, no había cámara de televisión, en ese momento eran dos foquitos rojos que se encendían como el tali de la cámara. Y fue un desafío importante y además sabiendo que en el control estaba Alejandro Romay tomando el casting, ¿me entendés? Te estaba observando. Y así como decía, bueno, corten y daba 10 segundos, decía, listo, al que él lo veía como que tenía posibilidades de, había un tiempo más. Entonces todo generaba un momento de tensión, pero son los momentos que uno tiene que pasar y superar y enfrentar, porque si no nunca vas a avanzar y progresar, ¿no? ¿Y ahora en qué momento de tu vida profesional te sentís? Mira, estoy como pez en el agua, por decirlo así. Sí. Al principio había una carga de tensión y una falta de maduración en mí como para ir sintiendo que estaba absolutamente convencido que donde estaba podía hacerlo el trabajo. Esto te digo al principio, desde yo hace 26 años que hago conducción de noticieros. Román me había ofrecido a los 4 años de estar en el canal ser el conductor y yo le dije que no. Y empecé recién a los 9 años que me lo volvió a ofrecer y yo dije acá acepto si no me raja. Cosa que eso hoy no sucede. O sea, hoy alguien le dice No, conducir. ¿Cómo ves a los chicos periodistas hoy? mira, yo creo que hay una variante de informalidad que está invadiendo los medios y tiene que ver con una cuestión generacional también. Yo todavía soy de aquellos que al menos ponete un saco y una camisa si estás conduciendo un noticiero y no me gusta la persona que tiene un jean y un par de botitas y vas a conducir un noticiero con una camisa y hablando, o sea, deportes, espectáculos o lo que fuere. O como la mujer mal vestida también. Pero por una cuestión de glamour, la TV tiene que tener glamour, ¿me entiendes? Y yo creo que eso se ha perdido mucho últimamente. Y el hombre para mí que conduce un noticiero, tiene el noticiero de por sí, por la esencia de su producto, es algo formal y es un producto serio, pues estás dando información. Esto no quita que haya momentos de alegría, felicidad y de humor dentro de eso, por el formato que es. Y creo que voy a ser el último moicano en la televisión argentina que usa saco y corbata o trajes conduciendo un noticiero, ¿no? Te retomo cuando dijiste que después de 9 años aceptaste, porque si no, Sí. te... Bueno, y ahí empezaba. Yo a los 4 años no me sentía capaz de sentarme en el Fuiste sillón de conductor de honesto noticiero. intelectualmente con vos, digamos, dijiste. Obviamente, porque tampoco quería que esa silla donde yo me iba a sentar sea la silla eléctrica y que me ejecutara y diciendo, flaco, a los 6 meses no servís para esto o no tenés todavía la madurez suficiente. Se dio así, hay gente que por ahí al año se siente capaz de hacerlo y otro a los 3 o otro a los 10. A mí me pasó a los 9 que volvió Romay a hacerme la propuesta y dije, bueno, está bien, ahora sí. Y ahí empecé a caminar toda esta trayectoria, todo este trayecto en el cual siempre uno tiene que tener la humildad de decir, todos los días tengo que aprender algo nuevo, todos los días tengo que reafirmar algo nuevo y es la única forma de seguir avanzando y manteniéndote vigente, ¿no? ¿Te acordás en qué momento empezaste a sentir que te movés como pez en el agua? Hace bastante tiempo. Yo creo que ¿En algún hecho especial? mirá, sí, yo creo
que cuando Daniel estaba en la 9, cuando él crea C5N, y me da el privilegio, y siempre, cada vez que me lo preguntan lo digo, porque va a ser un hito, ha sido y es un hito en mi carrera el hecho de haber puesto al aire a C5N. Entonces que Daniel haya tenido esa generosidad y esa decisión y decir, y en definitiva la estrategia de un tipo manejando un medio de comunicación, siendo el dueño, dice, a ver, ¿a quién elijo para que haga la apertura de esa transmisión? Viene y me dice, quiero que la hagas vos. Para mí fue como un espaldarazo enorme, porque dije, bueno, está confiando absolutamente en mí, porque en un hecho tan importante como ese, te elige, es porque está confiando en vos. Entonces ahí es como que gané un montón de cosas en mí, y el hecho de estar a su vez haciendo 2 noticieros por día, eso también te da una dinámica, te conoce un público distinto porque son distintos horarios, y todo eso va generando un proceso de evolución interior, al menos en mí, que hizo que yo vaya madurando rápidamente en la función profesional que estaba cumpliendo. Y ahí ya hace 15 años, por lo que te digo, es que disfruto de lo que hago plenamente y me encanta lo que hago. ¿Te acordás cómo fue ese día cómo es? Inaugurar una señal. Yo me estaba en mi casa viéndolo y estábamos viendo que salga al aire. ¿Cómo fue? No, era un momento porque era todo nuevo además. Todo nuevo. Era un Todo canal nuevo. que nacía en ese momento, si bien se venía trabajando hace meses, pero la puesta al aire y la salida al aire, la hora cero, y viste, entran todos, desde el técnico, el productor, el director, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pero también puede haber imprevistos y hay que resolver la tensión, y sabiendo que mucha gente estaba a la expectativa de lo que sucedía con ese canal saliendo al aire. Fue emocionante, me acuerdo que estuvimos charlando con Daniel ahí unos 15 minutos antes de que sean las 7 de la mañana para iniciar la transmisión, y también él con esa serenidad y esa cosa de darte confianza y plantearte el desafío, y bueno, son todas esas cosas que, viste el boxeador como cuando se pega en la cara como para salir al round y estar alerta y prepararse. Bueno, toda esa charla creo que me ayudó muchísimo a hacer lo que hice y tener la posibilidad de hacerlo. Sin lugar a dudas, hoy veo esas imágenes y yo dije, lo hubiese podido hacer mejor, pero bueno, uno está dando al máximo en el momento que lo haces. Con el diario del lunes siempre todo es mucho más fácil, ¿no? ¿Cómo manejaste el tema de la opinión? Viste que ahora todos los periodistas editorializan mucho, antes no se hacía eso. ¿Cómo vos opinás o solamente cómo te manejas con ese tema? Mira, yo creo que hay que diferenciar lo que es un programa periodístico de lo que es un noticiero. El noticiero, yo siempre digo que el producto fuerte del noticiero es ese informe que estás poniendo al aire, en donde tiene que estar volcada toda la información en ese informe, en esa nota o en esa entrevista que se hace ahí. Vos pones la entrevista con alguien, después tenés que ponerle el valor agregado y de qué forma vas enriqueciendo toda esa información para que la persona que se está viendo en tu casa diga, bueno, tengo un panorama amplio y absoluto, que es el ideal en definitiva. A veces se puede lograr y a veces no. Eso es el formato noticiero, es información, información, información. Entonces yo creo que la opinión en un noticiero no corresponde. Distinto a un programa periodístico. Distinto a un programa periodístico donde ahí sí vale la opinión. Igualmente en los noticieros uno por ahí puede hacer un comentario desde el sentido común, desde la subjetividad más objetiva, digamos, con respecto a algo. O hay casos que trata de personas, que se trata de personas, me refiero. O sea, ¿quién no puede indignarse con el asesinato de un chico? O el asesinato de cualquier persona. O la violación de una persona. Lógico que uno se indigna porque uno es ser humano y por ahí eso trasciende. En las cuestiones políticas, yo digo, es donde uno tiene que limitarse a decir, bueno, en el informe debe estar toda la data, toda la información tiene que estar allí. ¿Qué opina de los periodistas que conducen noticieros en general? ¿Qué opinan? ¿Que abren el noticiero opinando? No me gusta mucho a mí.
porque yo lo que quiero es ofrecerle al televidente que él forme su propia opinión sobre los hechos determinados que le acabamos de mostrar. Entonces, respeto, cada uno hace su profesión, no es que los condeno ni nada por el estilo, pero yo no estoy, en el formato noticiero, yo no estoy de acuerdo con que haya opinión. Suponete que viene gente del canal donde estás o del medio que trabajes y te dice, bueno, a partir de ahora, con una política de la empresa, tenemos que abrir con una editorial. ¿Vos qué haces? Primero preguntaría, a ver, ¿cuál es el objetivo de ese editorial? Y creo que no corresponde. Le diría abiertamente que no corresponde una editorial. Para eso, hagamos un programa periodístico y emitamos opinión. Esto es como, hoy los jóvenes casi no saben de esto, pero porque no leen los diarios y el diario, la gráfica está en peligro de extinción, por cierto. Pero antes en los diarios vos tenías la columna de opinión y decía precisamente opinión. Y había una bajada, era por ahí toda una página o la franja de una página, y ahí se emitía opinión, mientras que en el resto del diario se estaba dando información. No estoy de acuerdo con la opinión en un noticiero, en lo otro sí, perfectamente. Esa opinión tendría que estar reflejada en un noticiero, tiene que estar reflejada en la opinión de las distintas partes que forman, son los protagonistas de ese hecho determinado del cual estamos informando. Hábleme cómo está el periodismo hoy. Yo no creo en el periodismo militante. El periodismo es una cosa, la militancia es otra. Aplaudo la militancia porque cada uno puede tener su ideología y participar de esa militancia. El periodismo es periodismo. Es esa equidistancia de decir, Mariana Davar piensa tal cosa, fulanita tal sobre el mismo hecho piensa tal cosa. Yo tengo esta ideología, fulanita tal tiene otra ideología. Eso es el periodismo, destacar los hechos que ocurren. Se pueden adelantar algunas cosas que uno tenga la información y que van a ocurrir, pero fundamentalmente es reflejar los hechos que ocurren. Y los protagonistas de la historia son los entrevistados y la información que lleva ese informe. Entonces, el periodismo militante me parece una basura, sinceramente, porque no lleva nada. Entonces decís, no, mira, yo soy de Juntos por el Cambio y opino esta cosa, yo soy kirchnerista y opino esta cosa. Pero no lleva nada porque siempre la información allí está sectorizada y solamente viéndolo con el prisma de la ideología que ese periodista militante tiene. Entonces, no es válido como información. No es válido porque estás evitando que la persona que se está viendo tenga la oportunidad y el derecho de saber qué pasa en la historia completa, ¿me entendés? Si no se cuenta una parte de la historia. En la actualidad, ¿qué porcentaje de periodismo hoy del 100% es militante? No tengo una estadística, no, pero más al tanteo, ¿cómo percibís? Y a ver, y yo creo que habrá un 30-40% militante. Contame cómo ves el país hoy, como ciudadano. Porque vos pasaste Lo todo. veo a la deriva, lamentablemente. Y en las secuelas que hemos tenido de experiencias anteriores, no hemos aprendido. ¿Por qué te digo que lo veo mal al país? Porque en 1980 había un 8,3 de pobreza en la Argentina. 2022, dejando de lado lo que generó la pandemia, la pobreza es del 33,8%. Entonces vos decís, ¿qué se ha hecho de bien en todos estos años? En 30 y pico de años. No, en 40 años. ¿Qué se ha hecho de bien? Nada. Porque si tenías un 8% y ahora estás en un 33%, ¿qué hiciste? Entonces, no veo estadistas, veo gobiernos de turno, veo gobiernos como este que está peleándose entre ellos y que se formó
y tenemos todos como ciudadanos la reminiscencia de lo que fue la alianza en su momento, de la Rúa, Chacho Álvarez, y en lo que terminó. Vemos acá que si no lo poníamos a Alberto Fernández no se ganaban las elecciones, pero el poder lo sigo manteniendo yo, la vicepresidente, y entonces eso está a punto que no sabemos qué puede pasar, si se va a quebrar esa alianza o no y todo lo que puede llegar a generar para el país, y en definitiva, el que paga los platos rotos no son los políticos o los gobiernos de turno, es el ciudadano, y eso es lo que duele. Y vos sentís que te pasa la vida y que por ahí más o menos tenés momentos en que el país más o menos funciona bien y después viene la debacle, después viene el cachetazo, viene el knockout. Y vos ves que en ese camino sinuoso que tiene que transitar nuestro país va cayendo gente, ¿me entendés? Que se va quedando al costado del camino. ¿Cómo Y ves eso no te genera un estadio de felicidad. Entonces cuando vos decís, no, la política es el arte de solucionarle el problema a la gente, ¿cómo lo han solucionado en estos 40 años? Entonces, ¿cómo definirías la política hoy? No, la política no... está todo mal. No se puede decir otra cosa. Si no reconocemos lo mal que estamos, nunca vamos a poder empezar a andar un camino en el cual el país esté bien, la república esté bien. Entonces, no hay servicio a la patria. No hay servicio a la patria, no hay servicio a la república y no hay servicio al país de todos aquellos funcionarios que están ocupando el cargo que fuere. El balance es ese. Habrá excepciones, habrá gente que está haciendo las cosas bien, hay gente que trabaja mucho y bien y honestamente. ¿Quiénes? Que le quepa el sayo a quien le quepa. ¿Me entendés? Pero los números te indican, o la realidad te indica todo lo contrario, Mariana. ¿Cómo ves a la sociedad? ¿Somos responsables un poco de lo que nos pasa? Mirá, la sociedad está dividida, pero está dividida desde hace muchísimos años. Azules y colorados, peronistas y radicales, kirchneristas y los gorilas, y esas antípodas que no sirven absolutamente de nada. Y entonces entramos en lo que es la falsedad ideológica también, ¿no? Donde se juega a gobernar. Y en definitiva no se hacen las cosas que hay que hacer para que este país avance y crezca. Y si no nos quedamos en un relato, absolutamente, y nada, y solamente eso. Entonces, me gustaría tener un Estado eficiente, que dé las reglas claras de cómo se va a trabajar y a producir y avanzar en este país. Controlar a los que quieren pasarse de esa línea, lo que es el sector privado, pero darle las herramientas al sector privado para que pueda generar. El que genera riqueza es el sector privado, no es el Estado. Entonces, cuando queremos tener un Estado como un Dios y que digita la vida a las personas y le va a dar el bienestar a las personas que habitan este país, los resultados están a la vista. No se han hecho las cosas bien. Y no estoy en contra de lo que es el Estado o el trabajador público, estoy en que hay que establecer las reglas claras para que cada uno tenga la responsabilidad y la dignidad de hacer las cosas bien. Si cada uno hiciera las cosas con dignidad y honestidad en este país y se dedicara a hacer lo que sabe hacer, este país estaría mucho mejor sin lugar a dudas. Hasta ahora no se ha hecho. Te voy a cambiar de tema. Te conozco y desde que te conozco estás impecable. Te dicen el conde. ¿Cómo te sirvió de algo ser lindo, tener ese cuerpo, esa imagen? ¿Cómo se hace para estar así impecable? No, No me digas que es genética. No, es genética. Es genética. Paterna. Mi viejo era así, murió a los 83 años y era como yo, más grandote, más alto, pero con esa misma genética de... No me cuido en las comidas, no, es más, tengo que comer bien para mantener el peso porque si no bajo rápidamente de peso. Y debo reconocer que es un privilegio tener ese metabolismo, digamos, ¿no?
En un momento de mi vida me preocupó un poco porque comía y no engordaba. Y bueno, fui a ver a una nutricionista y, y entonces me dijo, mira, creo que vos estás dentro del metabolismo que tiene el 5% de la población mundial. Y entonces dice, es más, se está estudiando a las personas que sufren obesidad, se está estudiando a ver cómo es este metabolismo para por ahí poder tratar la obesidad. Entonces, en eso soy un privilegiado, digamos. Me tocó la varita diciendo, vas a ser flaco, vas a estar bien, y punto. Pero no, hice muchos deportes en mi vida, hace un tiempo ya que con En los el trabajo, 62 da un no poquito parece. de fiaca. ¿En el trabajo tuviste alguna vez te quisieron acosar o contame eso? Porque todos hablamos que las mujeres son Sí, acosadas, pero contame del lado del hombre, si tuviste ese acoso. sí, tuve como, ¿querés esto? Y hubo acoso, sí, sexual. ¿Y qué No hiciste? accedí, por cierto. Pero, Y no solamente en lo laboral, ya lo he contado también. Yo era muy jovencito y he llegado a Buenos Aires. Hasta me ofrecieron un auto importado en ese momento para que yo tuviera relaciones con esa mujer, ¿me entendés? era una mujer. Una mujer, obvio, una mujer obviamente con mucho dinero y bueno, le habré gustado y dijo, bueno, qué forma de seducirlo, de hacerlo y me pareció un acto deleznable, ¿me entendés? Y ahí entiendo también, de ahí empecé a entender también lo que sufren las mujeres cuando tienen ese tipo de acoso, el tema de la autoridad y del poder llevándolo adelante hacia un objetivo meramente de cosificación, en este caso a la mujer, ¿no? En Pero ese, bueno, fueron momentos terribles y también por parte de hombres y no. con ese momento terrible, ¿cómo lo viviste? ¿Fue Indignación, traumático o indignación nada más? indignación. Indignación y nada más, digamos. No Indignación. tuviste 3 meses. No, y es como que lo asimilé, lo tomé como tal y lo tomé como... no me generó ningún tipo de conflicto en mi cabeza ni nada por el estilo, como era el rechazo era absoluto. Y entonces lo tomé como un hecho puntual en mi vida, que lo tuve que vivir y pasó, y punto. ¿Cómo ves hoy al feminismo? Estoy en contra de aquellas mujeres que creen que el hombre es el enemigo. Yo digo, soy un convencido y me he comportado toda la vida así del respeto mutuo entre el hombre y la mujer, digamos, y la igualdad entre el hombre y la mujer. Pero considerar al hombre como que es el enemigo prácticamente, ese es un sector mínimo, digamos, de otras mujeres que están dentro de lo que es el sector del feminismo, que tampoco están muy de acuerdo con el comportamiento de las que están en un extremo en ese pensamiento. Afortunadamente somos distintos, el hombre y la mujer, afortunadamente, porque ahí está la diversidad y lo entretenido y lo lindo de la vida. Entonces, soy un defensor a ultranza del respeto hacia la mujer, absoluto. Y estoy en contra también de toda desigualdad profesional. Yo creo que la mujer es tan inteligente como el hombre. La inteligencia no se mide por el sexo femenino o el sexo masculino. Uno puede ser más inteligente que otro, sea hombre o sea mujer. Y hay muchísimas profesiones y desempeños y trabajos y actividades que la mujer puede realizar perfectamente bien. Al igual y en algunos habrá mujeres que lo hacen mejor que los hombres y está perfecto, y hay hombres que hacen un mismo trabajo en igualdad de condiciones, pero ya depende de la habilidad individual de cada uno, que no depende de la cuestión del sexo. Pero se está avanzando positivamente, fundamentalmente en aquello de la igualdad. Te estoy viendo, estoy haciendo un déjà vu cuando compartimos Canal 9, trabajamos en Canal 9, y me acuerdo que vos hacías los flashes, ¿no es cierto? Venías impecable, te sentabas y yo decía, pero este hombre está desperdiciado haciendo flashes, ¿no? Y yo te pregunté, pero Claudio, como me sentía como que no te daban el lugar, cosa que pasa en muchos medios hoy, ¿viste? Sí. Como si estaría descongelado. ¿Cómo vos sentiste
¿Cómo viviste ese momento y cómo hay que transitarlo cuando ves que uno no lo valoran en lo que hace? No sé si me explico. Mira, no te entiendo. Hay que ver fundamentalmente lo que siente esa persona que está sentada ahí, si está capacitado o se siente capacitada para hacer otra cosa. ¿Entendés? Ahora, donde vos sentís que no te valoran, o que tu trabajo no cuenta, no importa, señores, mucho gusto, y tenés que irte, no te queda otra. Porque ¿cómo vas a estar en un lugar donde tu trabajo no vale? ¿Hasta cuándo? Además, si alguien maneja una empresa y te mantiene ahí y tu trabajo no vale, es un mal, jefe en el sentido que te mantiene a alguien que haciendo un trabajo que no es valorado por él. Entonces, tenés empleado a una persona que no, según él no te sirve, le estás pagando un sueldo y en definitiva, ¿cuál es el costo-beneficio para la empresa, digamos, mantener a una persona así? ¿Eso te pasó? Indudablemente. Fue lo que pasó en C5N. Cuando yo sentí que el destrato que tuve, había un plazo determinado y no tuvieron la valentía de decirme, no te queremos más. Fui yo, les dije, me voy, y me fui. Y terminé la relación laboral y punto. Y sigo andando otros caminos y haciendo otras actividades y otros trabajos, ¿me entendés? Contame, ¿qué es lo que no puede faltar en un día tuyo? Que voy a decir, esto no puede faltar en un día de Claudio Rigoli. Eh, de lunes a viernes el trabajo. Me encanta trabajar porque amo lo que hago, entonces eh, necesito estar trabajando y haciendo cosas que me hagan sentir bien, digamos. Pero también me gusta el ocio y me gusta el descanso. Elijo el viernes a la noche cuando termina el noticiero, 8:30 de la noche, y digo, bueno, wow, es el momento que más disfruto, ¿me entendés? Entonces quiero estar con mi pareja, o estar con mis hijos, o estar en familia, o estar con amigos, o de disfrutar la vida en ese momento, ¿no? En la pausa que te impone el trabajo. Hablaste de pareja, contame cómo sos como pareja y si celos te tienen. Estás expuesto, conducís, sos lindo. ¿Cómo se maneja eso? Yo creo que tienen que entender la cuestión de la exposición. A ver, pero los celos se dan por ahí cuando vos no tenés confianza en esa persona, o hay la autoestima de esa persona que siente el celo está muy baja, por cierto, ¿no? Pero yo creo que toda relación para que funcione bien tiene que haber un código de confianza entre las dos personas. Porque donde se rompe ese código ya no sirve, entonces cualquier cosa va a ser una sospecha. Y la pareja no empieza a funcionar. Y los años te van enseñando también a qué forma comportarte y qué hacer y cómo alimentar la relación de pareja. Vamos aprendiendo mientras transitamos la vida, ¿me entendés? ¿Te equivocaste muchas veces o sufriste varias veces por amor? Sí, y gracias a Dios sufrí, porque eso te ayuda a evolucionar. ¿Sufriste así de yo? Sí, sí, sí. En soledad, por cierto, pero eh, divorciarte no es un trámite fácil, ¿me entendés? Entonces, porque hay hijos de por medio y eso te lleva a plantearte un montón de cosas y decir, estoy siendo egoísta porque decido algo por mí solo, pero estoy feliz, o estás feliz con esa pareja como para seguir adelante. Estoy siendo egoísta también porque no le permito, porque esta pareja no funciona, a esa persona que rehaga su vida, a quien es tu mujer o tu pareja en ese momento. Entonces son todas cosas que te enseñan a pensar y a evolucionar. ¿Cuál fue la decisión más difícil que te tocó tomar en estos 62 años? Mira, la más difícil, el divorcio. El divorcio. Lo laboral no, porque forma parte hay una dinámica allí que uno entiende las reglas del juego, ¿no?
Si bien uno pone el corazón donde trabaja, a donde va y le tiene afecto y cariño al lugar donde desempeña sus funciones, pero lo otro es la cuestión personal, que es lo que cuenta, es tus hijos y tu familia. Dar por finalizado un ciclo es una decisión dramática, sin dudas. Porque uno a su vez quiere que los demás estén bien y no depende de uno si los demás están bien o no. Uno quiere sentirse bien también y toma esa decisión para estar bien en la vida y por eso se transforma en una decisión difícil. En los momentos de tomar decisiones dramáticas, ¿a quién tenés amigos? ¿Con quién te apoyás? ¿O lo haces solo? Soy un tanto ermitaño en eso. Es como que siempre desde chico me acostumbré, o la vida me llevó a tomar decisiones y siempre enfrentar y tomar las decisiones solo. Pero indudablemente tengo grandes amigos, íntimos amigos de la infancia que hablo los temas con ellos. Pero tengo una actitud general que es, tomé esta decisión. No está hecha. Claro, pues yo no que le voy a llevar carga a mis amigos y hablarle de esto, qué sé yo. Entonces, cuando tomo la decisión es como que me siento con ellos, me desahogo, hablo con ellos, pero la decisión está tomada. La decisión de lo que tengo que tomar y lo que tengo que hacer en mi vida son en soledad. ¿En algún momento sentiste que no podías con vos mismo? ¿Como que te perdías? No, porque siempre tuve el ejercicio de estar con los pies sobre la tierra, digamos, ¿no? Entonces siempre eso me hizo avanzar, quizás más lentamente, pero a paso seguro. Y la fama nunca me atrajo tampoco. Soy conocido, no sé si famoso o no, pero soy conocido. Pero como te decía antes, Mariana, yo no estoy en la tele para ser conocido o famoso. Trabajo en la tele porque el trabajo que amo hacer hay que hacerlo en televisión. ¿Qué dirían tus padres hoy de vos? ¿Qué pensás que dirían? Mamá está orgullosa de mí, como de todos sus hijos, soy el octavo hijo, bueno, pero la trascendencia pública que he tenido yo, mamá ni habla, mamá tiene 93 años. Nunca, desde que yo empecé a trabajar hace 35 años en esto, nunca fue que yo iba a hacer las compras, a decir, mi hijo es... No, porque mamá no, es low profile, ¿viste? Bajo perfil, salía ella. Mi viejo no, era como más extrovertido y era como el que le gustaba decir, mi hijo está allá trabaja en un canal de televisión y eso. Pero decía con orgullo, no por ser el hijo famoso, digamos, ¿no? Pero la trascendencia pública te lleva a eso. Yo creo que mi viejo desde... esté donde esté, está orgulloso de mí. Y mi madre también. La última pregunta, te hago un juego. Te regalo una caja con todas las cosas que perdiste en tu vida. Y por un instante podés recuperar una sola. ¿Cuál sería? ¿Cosas materiales que perdí? ¿Material, personal? No. Algo que es imposible, pero bueno, es una utopía. Tenerlos nuevamente a mi viejo y a mi hermana. Eso es lo que me gustaría. Gracias, Claudio. A vos, Mariana, un placer estar acá.